Antes de que un joven maravilla se adueñara de las estadísticas goleadoras de nuestro representativo, hubo otro anotador de cepa que con poco tiempo, pero mucha efectividad, se adueñó de la cima, dejando una vara que parecía ser muy complicada de superar, no solo por los números, sino por la confianza que se contagiaba al mirarlo frente al arco. Experto en conquistar las alturas, este artillero fue una y otra vez contra el mito de que sus recursos eran limitados y comprobó tener lo necesario para dominar una posición en la que su huella permanece imborrable. Serio, puntual y con mira de gran calibre, este sinaloense logró batir todas las marcas que se le pusieron enfrente, ganándose el cariño de un público que lo recuerda, gracias a los giros de cuello prácticamente infalibles, que indiscutiblemente convertían cada centro al área en un hándicap a favor. Hoy repasamos los 46 goles conseguidos por el Titán del Pacífico, que emergió para destruir porterías y ser el símbolo por excelencia en el ataque del tricolor. Jared Francisco Borghetti Echavarría es considerado como uno de los delanteros más prolíficos y dominantes que vistió la camiseta verde, gracias a sus apariciones oportunas en todos los torneos que disputó, principalmente durante las eliminatorias mundialistas, en las que se cansó de hincarle el diente a los rivales de la CONCACAF. No obstante, y pese a que su ausencia en el conjunto nacional resulta inimaginable, esta perla descubierta por Marcelo Bielsa tendrá que picar piedra y recorrer un largo camino, en el que vio ignorado por los timoneles de la selección, que lo dejaban a la sombra por preferir otros elementos. Luego de 3 temporadas como rojinegro, en las que disputó 64 duelos y anotó 22 tantos, el de Culiacancito emigró al sitio en el que viviría sus mejores momentos, la comarca lagunera, y ahí no solo se consolidaría como ídolo tras regalarle durante el invierno 96 su primer título a la institución, sino que encontraría el giro que tanto requería su carrera. Será artífice del campeonato en una campaña regular donde marcó 9 veces, además de 7 en liguilla. Dejó sin argumentos a Bora Milutinovic, que finalmente lo consideró en el amistoso ante Ecuador, a disputarse el 5 de febrero de 1997. 4 años después de haber dado sus primeros pasos en las canchas de primera división, el Zorro del Desierto dio su primera experiencia con el representativo azteca, alineando como titular a los 23 años. El estreno fue un adelanto de su brillante carrera con la camiseta esmeralda, en este caso verde con roja, cuya comunión fue manifestada desde el primer momento, tras colaborar en la victoria de 3-1 contra Ecuador. Corría el minuto 43, México ya lo ganaba por la mínima gracias a Eustacio Rizzo, cuando el arguirucho número 18 se metió entre los defensas y aprovechó un pase filtrado al que le imprimió su pierna diestra, mandando un beso en el festejo. No obstante, y a pesar de la buena actuación, este sería su único partido hasta la entrada del nuevo milenio, debido principalmente a la salida del serbio y a la llegada de Manuel Lapuente, quien se decantó por otros nombres en la delantera. Relegado, a pesar de que jamás dejó de sacudir las redes, el de ascendencia italiana vivió momentos muy complicados durante septiembre del 98, ya que se le acusó de homicidio imprudencial por la muerte de su acompañante Casimiro López Guajardo. Según el procurador de justicia, Francisco Gofa Vela, Borghetti impactó su vehículo Tansam cuando se metió a alta velocidad en sentido contrario por el Boulevard Constitución y chocó con un poste de luz a las 4 de la mañana. El futbolista abandonó el lugar, pero se presentó a declarar 3 días después, además de recibir el perdón de la familia, tras pagar los gastos del sepelio, por lo que enfrentó sus cargos penales en libertad, a la par de que compaginaba su carrera ascendente, misma que con mucha suerte no se vio manchada. Luego de perderse la Copa del Mundo del 98 por estar borrado, volvería al Tri hasta el 20 de septiembre del 2000, justo para el debut de Enrique Meza como estratega de la selección, y ahora sí, comenzaría a partir de aquí una trayectoria regular con el cuadro verde. Fue hasta los 27 años que empezaría a ser un infaltable, motivo por el cual muchos dicen, con justa razón, que despegó muy tarde como elemento nacional, lo que deja lugar a la pregunta de cuántos goles más habría conseguido en caso de ser contemplado durante su juventud. A pesar de todo, la espera valió la pena y llegó con total madurez en una época muy complicada donde se destacó, comenzando por su cabezazo ante la Banana Mecánica en San Diego, uno de los pocos triunfos que registró el Ojitos. Hoy el equipo mostró una cara totalmente nueva donde el equipo tocó bastante el balón. Esa fue lo que se quiso hacer, nunca se salió con pelotazos y cuando fueron con balones con intención, balones en profundidad que creamos peligro, ¿no? Entonces creo que el equipo va por buen camino. Menos de un mes más tarde lograría su primer hat-trick en la clasificación rumbo a Corea-Japón 2002. La víctima fue Trinidad y Tobago, aplastada 7-0 en el Azteca gracias al atacante, que peinó una bola directa a Cuauhtémoc para que este abriera el marcador. Al 26 se comería su primer postre a servicio del Chima Ruiz y 4 minutos más tarde lograría el doblete, tras otra extensa asociación con Blanco, que para entonces ya había anotado también un penal.
en el Azteca. Ahí viene el cuarto y viene de Cuau, de Borghetti. ¡Gol! ¡Gol! Tarde para divertirse en el Azteca, 4-0. El último conejo en el truco del sombrero lo sacó al segundo tiempo, cuando se tendió de palomita pasado los 70, en un juego que pese al resultado tendrá un final deprimente, pues mientras la carrera del 9 se encaminó a ser brillante, otra se vería severamente minada, luego del planchazo a Ansi Lelcock al Tlatoani de Tepito. Dicha marranada le costó 8 meses de ausencia al americanista y la pérdida de un gran socio al Culichi, que si algo sabía aprovechar era precisamente a los buenos asistentes, tal como en el Santos, donde formó una mancuerna de época con Rodrigo Ruiz, y es que el Pony se cansó de servirlo y llevó a su compañero a ser campeón de goleo durante el invierno 2000, 6 meses después de que perdieran la final de liga ante el Toluca. Gracias a los 17 pepinos conseguidos, Jared se llevó la distinción a casa y la colgó en sus repisas junto a 2 Citlalis, uno como mejor jugador y otro como mejor delantero del año, en parte gracias a su récord de más metas vulneradas a lo largo de una temporada regular en torneos cortos. Para entonces su estatus de estrella era indiscutible y muchos querían entender cómo fue que se convirtió en el mejor cabeceador del país, a lo que aseguró que más que aprender de alguna estratega, cultivó dicho talento mientras disputaba las cascaritas familiares en Culiacancito. Cuando era niño practicaba muchísimo. Con mis hermanos jugábamos 2 para 2 y era tan poco espacio que a veces la puerta de la casa era la portería. Entonces de cualquier forma la tenías que meter. De ahí se me fue dando. No soy un jugador que salte mucho. Soy un jugador más bien que intuyo o presiento dónde va a caer un balón, explicó. Volveré a festejar con la verde el 25 de marzo de 2001, esta vez con un doblete de Jamaica, en medio de la lucha por un boleto a la Copa del Mundo. Para ese momento la luna de miel con Mesa ya se había acabado, y las críticas al campeón con Santos no hicieron esperar, por lo que su pupilo le solicitó apoyo a la afición, en lugar de los clásicos abucheos. La petición no fue muy tomada en cuenta, y aunque México lo ganaba 2-0, el descontento parecía tallado en piedra, hasta que Borghetti amenizó la fiesta. Primero al finiquitar un robo del Danny Boy al 84, y luego al meterle la 100 a una diagonal de Rafita Márquez, con lo que llegó a 7 aportes en 10 partidos. Porque así juega en el Mónaco. Mire que centro tiró, golazo. ¡Golazo de Jared Borghetti! Como con la mano la puso Rafa, impecable. Esto es lo que pedíamos desde el principio. Claro. Ahí estuvo Rafa, descolgándose por derecha. ¡Qué bien le pegó! Nadie podría cuestionar que el atacante vivía su mejor momento, pues para el verano 2001 se llevaría absolutamente todo, comenzando por su segundo campeonato de goleo, tras liderar la tabla con 13 dianas. Esa solo fue una advertencia para la fiesta grande, donde se comió todo el pastel y perpetró otras 9 anotaciones, récord de una liguilla que se mantiene hasta la fecha, y que valió para la segunda guirnalda santista. Obviamente no solo fue declarado como intransferible por la institución, sino que repetirá a Citlali al mejor jugador y al mejor delantero de la Liga Mexicana, que por primera vez en la historia de los torneos cortos tenía un bicampeón de artilleros. Sin embargo, sus bonos altísimos se devaluarían como consecuencia de una paupérrima Copa Confederaciones 2001, en la que al igual que el resto dio lástima en los 3 partidos y fue objetivo de críticas. A Borghetti le ocurrió lo peor que le podía suceder. Ir a una selección que está en mal momento, cuando 7 u 8 equipos extranjeros querían verlo en Europa. La actuación fue lamentable y creo que varios clubes se han desinteresado. Creo que sí bajaron sus bonos a nivel internacional, declaró su representante Gisleno Medina. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Aprovecho para recordarte que la historia de este horrendo torneo donde nuestro país fue a hacer el ridículo la conté hace muy poco con lujo de detalle, así que te dejo el enlace en la descripción por si gustas revivir a este vergonzoso tricolor. Luego de la renuncia de Mesa por obvios motivos, fue hora del primer bomberazo de los 3, que hasta ahora ya suma Javier Aguirre, cuyo debut fue con el pie derecho gracias a la asistencia del Beto García Aspe, directo al hombre del momento, quien vacunó a los gringos para recomponer un rumbo que parecía perdido de cara a Corea-Japón. Tal fue el alivio en la olla de presión que el tanto aún permanece en la memoria del atacante, considerándolo como uno de sus logros más especiales, debido a la efusividad del festejo en el recinto. Pega Alberto García Aspe, pelota media altura, Jared, ¡gol! Inicial, con la mano, como los dioses se la puso García Aspe, le dijo venga Jared, vamos
quebrar a los norteamericanos. Y así lo dobló a Casey Keller para que explote la Azteca. 1-0 gana México, Roberto Gómez Junco. Esta estampa futbolera del mejor cabeceador del fútbol mexicano en la actualidad. Por si fuera poco, Jared llegó a liderar la clasificación mundial de la Federación Internacional de Historia de Estadísticas del Fútbol, como el máximo anotador a nivel de clubes, credencial con la que viajó a Colombia para disputar la Copa América, en la que admitió querer ser el líder de goleo. Parecía totalmente determinado a cumplir con su amenaza, y lo dejó en claro nada más y nada menos que contra Brasil, conjunto al que le ganaron en el debut del torneo, gracias a Alex Zorro, quien la mató de pecho en el cajón, como buen pistolero dio en el blanco, para ser el solitario. Marca Cris, también Roque Jr., el centro que ya se cobra, Borgetti que se mueve la pelota al primer poste, Marcos la saca y en el remate, ¡gol! 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 ¡Zorro del área! El de Culiacancito, Sinaloa, está abriendo el marcador a los 4 minutos. Brasil 0, México 1, Jesús Bracamontes. Pablo, qué bien aprovecha. Mira, un regalo que mencionamos antes, que es un regalo por no haberle coordinado. Lo aprovecha muy bien Borgetti. Un remate al bote pronto, consigue el gol muy temprano que le permite una tranquilidad y un manejo que en este momento puede ser muy importante, ¿o no, Fernando? Lo de Borgetti muy bien, baja con el pecho y luego define. No, lo mejor fue lo del propio Bracamonte. A lo Walter Mercado dijo, ahora viene el córner, puede ser peligroso. Y miren qué golazo que metieron, profe. Se la sabe de todas. Sé que quizá llegué a la selección en una etapa en la que no se trabajó todo lo bien que deseábamos. Sé que hay quienes aún me cuestionan por lo que he hecho con el equipo, pero aún me falta mucho. Buscaré anotar para que sea de beneficio y se gane. Todos los goles serán bienvenidos, declaró luego del triunfo. A pesar del buen arranque, Borgetti se fue desdibujando y solo marcará la semifinal frente a Uruguay, al que le ensartó uno de los mejores goles en su carrera, dando muestra de sus atípicas habilidades como caracolero. Te roba el balón, empieza a crecer el equipo mexicano. Aquí viene Borgetti. Borgetti sigue. Borgetti la derecha. ¡Gol de México! Lamentable México se quedaría otra vez con las ganas de dominar el continente, tras caer contra el anfitrión. Aunque al regreso no todo fueron malas noticias para el delantero, quien se enteró del interés por parte del Tenerife por hacerse de sus servicios, además del nacimiento de su hija Aixa. Pero como la oferta era de un préstamo con opción a compra, además de que el sueldo no le convenció, el sinaloense rechazó emigrar y se concentró tanto en Santos como en el Tri, con el que gritó su 11ª celebración tras un partidazo versus la Liberia del legendario George Weah. De primera instancia la transmisión no dejó ver su remate, mas la magia de la repetición permitió saber que el 3x3 fue conseguido en un fuera de lugar, aún más notorio que el de la final del invierno 96, en colaboración con la mala salida del arquero. Ahí aparece, lógicamente, Poblé, ¿no? El 7 que venía agregándose a aquel. El remate de Borgetti. ¡Gol! ¡De México! Borgetti aprovechando la tibia salida del arquero Luis Creighton, que va, que no va, que me regreso. Borgetti que conecta el rebote para poner el juego 3-3 a los 6 minutos de la segunda mitad. Su primer festejo del 2002 con la casaca nacional logró en la tunda de 4-0 contra Albania, tras empujar un servicio a la cocina en un partido que marcó el debut de Gabriel Caballero, argentino naturalizado azteca. En el único duelo del año que México llevó a cabo en su país, Jared se declaró listo para el Mundial, tras cerrar la pinza del triunfo 2-1 ante Colombia, con el que los 23 elegidos por el Vasco se subieron al avión y llegaron al continente asiático, tierra en la que regalarían algunos de los momentos más dulces, pero también más amargos, en la historia del torneo. Luego de vencer a Croacia con un penal del Temo, el combinado nacional debía mantener el paso ante Ecuador, un duro rival sudamericano que se adelantó, hasta que el zorro del desierto revivió a los nuestros con un izquierdazo de primera, tras el dardo de Ramón Morales. Morales levanta la vista, mete buen servicio, ¡Jared! ¡Gol de México! Jared Borgetti llegó para rematar en el gran servicio de Morales. Primer gol en la Copa del Mundo para Jared Borgetti. El de Culiacancito a los 27 minutos del primer tiempo hace explotar el estadio de Miyagi. México 1, Ecuador también. Bueno, pues se hablaba de que no había
a lo mejor trascendido mayormente el equipo mexicano por el sector izquierdo, había intentado mucho más por el centro y por derecha. Ahora es Morales, que tiene un poco la complacencia del marcador, que nunca achica la distancia para evitar el centro. Se tiene confianza Morales, el movimiento de Borghetti es oportuno, con el más puro olfato de un goleador, y luego pues únicamente desvía la trayectoria de la pelota para ponerla del lado izquierdo de Ceballos y conseguir lo que se presumía y se antojaba. Esto fue vital para recuperar la compostura y que más tarde Gerardo Torrado decretara el segundo triunfo en la Copa del Mundo, necesaria para medirse al gigante de grupo sin tanta tensión. Contra la Italia de Buffon, Panucci, Maldini, Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Inzaghi, Totti y Vieri, Borghetti vivirá tal vez la mejor noche de toda su carrera en el estadio de Gran Ojo de Oita, un 13 de junio frente a 40.000 espectadores. Su gol, tejido con 17 hilos de la seda más fina, permanecerá por siempre en el recuerdo, no solo de ambas naciones, sino del globo terráqueo, por su belleza y dificultad de ejecución. Una barrida de Chava Carmona para despojar a Pipo, la que empezó todo. De inmediato el Borrego inició la salida con Rafita Márquez, involucrando a Cabrito Arellano y a Cuauhtémoc, mientras que la bola se paseaba de un lado a otro a través del tablero. Ramoncito y Braulio también participaron antes de devolverle al 10, ya recuperado de la rodilla, y quien con su guante calculó el movimiento perfecto para un Jared que de espaldas al marco y con la férrea marca del mejor defensor en el mundo, dejó en ridículo tanto a Paolo como a Gigi, que no supo ni por dónde vulneraron su portería. Fue una jugada única en la vida, con el movimiento perfecto, el balón flotado y el giro de cabeza de un extraterrestre, para marcar así uno de los máximos portentos que le haya dado nuestro país en la competencia, convirtiéndose de paso en el sexto artillero nacional, que anota 2 veces en un mismo mundial. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc, se mueve Johan, se mueve Borghetti, balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Golazo de México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer Jared Borghetti! Cuauhtémoc Blanco, Borghetti, el remate. ¡Gol! Del conjunto mexicano, gana México 1-0. De los mejores goles del mundial. Cómo elaboraron la jugada, la tenía Arellano, buscó encarar, no pudo, se la dio al otro lado, Torrado le dio vuelta, entró Morales, se bota muy bien Blanco, se bota muy bien y se mueve al espacio Borghetti, ¿no? Le dieron sentido a la pelota, buscaron cuándo ser verticales, cómo utilizar el ancho del campo, y Borghetti hace un golazo. Sí, está tan claro lo que le conviene y lo que sabe hacer el equipo mexicano, que bastó una sola jugada apegada a su estilo para hacer un gran gol. Coincido con Luis, uno de los mejores de la Copa del Mundo, cada quien haciendo lo que le corresponde. Un ejemplo es Jared en la manera de definir por arriba, y seguro esto va a ser una inyección anímica para el equipo mexicano y un balde de agua fría para los italianos. Ya se fue Francia, ya se fue Argentina. A muchos los italianos están cayendo en Oita. ¿Quién lo iba a decir? México le hace daño a Italia arriba, y la marca era del capitán, del insignia de Paolo Maldini, tiro profundo. Jared Borghetti anota su segundo gol en la Copa del Mundo y ya pone su nombre en un sitio privilegiado en la historia. Son pocos los mexicanos que han podido hacerlo. Fue un dichado de virtud técnica con la cabeza en el remate Borghetti. La verdad era complicadísimo. Pero miren cómo lo ve Cuauhtémoc, miren qué clase de remate hace al otro palo. Impresionante. La estuvieron intentando desde el primer partido y finalmente les dio resultado. ¿Qué recuerdas del gol de Borghetti en el 2002? Mamma, è stato uno dei più bei gol che ho preso, che ho patito, perché io mi ricordo la rovesciata di Cristiano Ronaldo in Juventus Real Madrid, claro, e il gol di Borghetti. Sono 2 gol, gli unici 2 gol che nella mia carriera io ho preso gol e non ho capito cosa stava succedendo. È una cosa stranissima, perché di solito anche quando prendi gol però capisci l'azione, come si svolge, come tirerà un attaccante, come finirà. In quei 2 gol
la rovesciata di Ronaldo e il gol di testa di Borghetti, io sono rimasto proprio sorpreso perché non mi aspettavo potesse succedere quella cosa lì. Luego de su segunda y última anotación en esta competencia, que fue la 15ª en su carrera, el hijo pródigo de Culiacancito volvió a sonar para el extranjero, concretamente con el Osasuna, dirigido ahora por Javier Aguirre, aunque aún se mantendría en México para ver a Cardoso destrozar su temporada goleadora, con 29 tantos en una campaña regular ante la Apertura 2002. Luego de la salida del Vasco llegaría el técnico que más potenció el juego de Borghetti y lo llevó a que se convirtiera en el máximo anotador histórico. Ricardo Lavolpe no dudó ni un momento en adoptarlo como su referencia ofensiva, y el Culichi le pagó con creces en la Copa Oro 2003, cuando se sacudió la malaria que meses atrás le provocó abucheos por sus fallas en un amistoso contra el mismo rival, al que le clavó un frentazo para el triunfo. Tras esto desquitó su frustración por la falta de apoyo que tuvieron los fanáticos, a quienes criticó. Yo creo que un reclamo o un grito va creando siempre un enojo en el jugador, un rencor, y eso siempre crea una barrera con la afición. Pero si tienes una que te aplaude y te apoya en los momentos difíciles, moralmente yo creo que nos comprometeríamos más y sentiríamos más responsabilidad de hacer las cosas bien, porque la gente lo exige de buena manera, sentenció. Ese torneo, el único que ganó el argentino, continuó dando buenos dividendos para nuestro país, que ahora se impuso 5-0 a Jamaica en cuartos de final, con un tanto del artillero incluido, tras conectar un centro con tal comodidad que ni siquiera se molestó en festejar. La goleada colocó a los verdes en semifinales, donde se reencontraron con una Costa Rica deseosa de otro aztecaso, pero que en su lugar cayó 2-0 por una de las chambonadas de su arquero, que regaló más anotaciones, la segunda con un rebote directo a los tachones de Jared, con lo que los de blanco llegaron a la final y se coronaron ante el Scratch. Ya para 2004 ganaría la Interliga con Santos y también llegaría a los 200 festejos en Primera División, además de celebrar el nacimiento de su segunda hija, en lo que fue una mitad de semestre muy ocupada. Casi un año después logró dos aportes número 19 y 20 en el recital contra Dominica, que no metió ni las manos y se comió un 0-10 en la eliminatoria de Roma-Alemania 2006. Su primero de esta masacre llegó apenas al minuto 11, cuando se internó en el cofre y definió con sangre fría, mientras que al 36 abultó más el tanteador con un martillazo. Prácticamente coincidió con su pase a los Dorados de Sinaloa, y es que el máximo goleador histórico de Santos Laguna abandonó el equipo de sus amores para regresar a su tierra natal y ayudar a un club que peleaba por la permanencia. México tampoco se tentó el corazón para la vuelta contra los isleños, cerrando un global de escándalo que terminó 18-0, otra vez con un par de Borghetti. Pasada la media hora, el Culichi fue a chocar palmas con el bofo tras empujar un servicio, y solo 5 minutos más tarde el propio Pelón se encargó de habilitar otro tanto, al que se lanzó como auténtica paloma. Esta fue la última anotación que miró su hermana, quien tristemente falleció en lo que se disputaba la Copa América, motivo por el cual tuvo que abandonar la concentración luego del triunfo ante Argentina, en un certamen donde por supuesto se fue en blanco. En el camino al Mundial él fue vital para calificar caminando, ahora con una celebración en territorio difícil, Puerto España, ciudad en la que doblegaron 1-3 a Trinidad y Tobago. Aunque bailó las redes tras prolongar un buen pase de Pavel Pardo, no pudo salvarse de recibir 7 puntos de sutura, tras un duro choque que le abrió la nuca, lo que utilizó un vendaje durante el resto del encuentro. Lo ocurrido no afectó en nada su rendimiento, y por el contrario, tendría su mejor exhibición el 6 de octubre en la cátedra del 7-0 sobre San Vicente, al que le pepenó un póker para impulsarse en la tabla de cañoneros y pisar de los talones a Hugo Sánchez. 30 minutos tardaron en abrirse las llaves del gol, pero una vez que se dio no hubo marcha atrás, comenzando por un atento Jared, que tardó nada en conectar un balón que parecía irse de largo. Ya en la segunda parte y con un rival fundido, el del Pacífico se despachó con la cuchara grande, tras aparecer al segundo palo con su recurso favorito, antes de agenciarse un cobro de córner muy cerrado. El último ladrillo de su obra llegó adentro de la caja chica, un verdadero festín que continuaría apenas 4 días después, cuando se pagó la visita a Kingston. Vale mencionar que luego de esto, el sinaloense se convirtió apenas en el cuarto jugador que lograba 4 anotaciones con la casaca nacional en el mismo partido, por detrás de Octavio Muciño, Luis Roberto Alves Sague y Cuauhtémoc Blanco. En tierras caribeñas, los de la Volpe culminaron el compromiso con un toque de mariscal a la hora del tiempo, que sirvió para que su compañero dejara entrar la redonda y cruzara su disparo, llegando a los 28 tantos, 16 de ellos en eliminatorias mundialistas, superando a Carlos Hermosillo, quien era el máximo líder en ese departamento. Como era de esperarse, las aguas de nuestro fútbol se agitaron debido a la insistencia de varios gigantes por ficharlo, y 2 de los que mostraron mayor interés fueron América y Cruz Azul. No obstante, Tuzos fue el ganón,
cuando en una transferencia express se llevaron al de 1.85, quien fue convocado al trascendental partido eliminatorio en casa frente a Estados Unidos. Tal y como 4 años atrás, Jared ajustició a los otros norteamericanos, cobrando algo de revancha tras la dolorosa eliminación en Corea y Japón. A la media hora del partido, Chava Carmona levantó un servicio que con mucha inteligencia recentró el Jimmy Lozano, directo para el especialista de la calavera, que solo empujó para abrir el marcador en este valioso triunfo de 2-1. Levantando el servicio, lo está marcando Boca Negra, viene la pelota, Lozano, Borghetti, gol. ¡Gol! Marcado por última vez a los Estados Unidos en una eliminatoria de Culiacancito, Sinaloa. Jared Borghetti a los 30 minutos. Gana México 1-0. Con esto igualó el quinto sitio de goleadores, sentándose en la mesa con Hugo Sánchez, Luis Flores y Luis García, mientras que un tanto más lo separaba del siguiente escaño, donde estaba Sague. Y solo 3 partidos tardarían en empatarlo, cuando México recibió el Monterrey a Trinidad. Su estrella no falló a la hora de encontrarse con un rechace del arquero, suficiente para encaminar los 3 puntos dentro del hexagonal, aunque Dwight York aseguró que estaba en fuera de lugar. Aquí se encuentra Morales. Durante la Copa Confederaciones continuó escalando peldaños, comenzando por uno de sus clientes favoritos, Brasil, contra el que se sobrepuso de errar un penal que en primera instancia había anotado y que se repitió 2 veces, para por tercera vez en su carrera anotarse el del triunfo, elevándose dentro del rectángulo pequeño. Su gol todavía fue mejor recibido, tomando en cuenta que Jared no estaba ni siquiera considerado para ir al torneo, sino que fue la baja voluntaria de Cuauhtémoc la que le entregó el lugar, a la par de que condenó al jorobado, quien al final no podría ir a Alemania 2006. Obviamente que agradecí a Dios cuando anoté, se lo dediqué a mi hermana. Creo que me está ayudando desde arriba. No es la primera vez que me toca fallar un penal, pero el fútbol es así, de aciertos, desaciertos y de levantar la cara. Esto es un juego y no se acaba ahí, relató. A pesar de cumplir 32 años, el delantero manifestó sus deseos de continuar haciendo historia con la verde y volvió a respaldar sus dichos con un doblete a Alemania en el duelo por el bronce. Al momento en el que el Tri caía 2-1, su espigado sinaloense se elevó en la zona preferida y asestó el empate, que no duraría, pues acabaron cayendo 4-3 contra los anfitriones, con todo y que volvió a aparecer sobre el final, luego de impactar un fretazo que pegó en el poste antes de entrar, dejando parado a Oliver Kahn. Estas actuaciones le permitieron al veterano ganarse su oportunidad, ahora sí, de emigrar al viejo continente. Luego de contar con supuestas ofertas de Francia, Alemania, Inglaterra y Escocia, entre los que sonaban el Hertha Berlín, Liverpool, Celtic y Eintracht Frankfurt, fue llamado a la Copa Oro 2005, donde se apuntó un doblete contra Guatemala, para marcar los libros en lo que se deliberaba su futuro. Apenas corría el minuto 5 cuando Borghetti aprovechó un rebote que terminó en asistencia, y con una recepción dirigida prendió el fogón izquierdo para abrir el ostión. Ya estaba solo a 1 de igualar a Luis Hernández, máximo artillero tricolor, y lo conseguiría al minuto 14, con una media vuelta de crack que dobló la mano del arquero y lo encumbró con 35 dianas a la cima, en un duelo donde por si fuera poco lució la capitanía. Me reconforta y me llena como futbolista saber que aún le soy productivo al equipo nacional y puedo mantenerme por un rato más. Lo importante es que todavía puedo marcar, no pienso en el gol 36, solo se va a dar, no me obsesiono. Pero que mi nombre esté adelante de los demás, eso sí es bastante bueno, declaró tras su logro. Aunque se cayó la posibilidad de jugar en Bundesliga, de último momento se abrió una puerta de lo que habría de convertirse en una jaula de oro. Fue el Bolton de la Premier League quien lo reclutó a cambio de 600,000 euros para convertir al zorro del desierto en el primer mexicano que participó en dicha liga. No obstante, su andar con los ingleses fue una verdadera pesadilla, que afectaría su rendimiento debido a la poca actividad. Aún así, su cita con el destino era ineludible, y en el partido eliminatorio contra Costa Rica llegaría anhelado tanto, que lo dejó en solitario como máximo anotador del Tri. Fue un 17 de agosto de 2005,
al minuto 63, cuando Ricardo Osorio metió una diagonal matona, a la que el 9 le clavó todo el zapato sin pensarlo 2 veces, para convertirse en inmortal. 3 en el área, centro, la pelota pasa, Borghetti, ¡gol! Le tomó 70 partidos a lo largo de 8 años, 5 meses y 5 días, tiempo récord para un jugador que debió enfrentarse al olvido constante durante los años de su juventud, en los que bien hubiera podido incrementar más las cifras. A pesar de que ya se había amarrado el lugar en la repesca, el Naviola Volpiano cumplirá con su misión de ir a Alemania 2006 de manera directa y sin sufrir, gracias en gran parte a su hombre anotación, que colaboró en la paliza de 5-0 a Panamá para conseguir el boleto de forma oficial. Al 59, Jared Borghetti escribió su número 37, tras vender un empujón en el área, y Contemple se fajó la camiseta, mientras Ricardo encendía su cigarro, sabiendo que el cobro de penal iba a ser auténtico cine. Su dirigido calentó a la afición, pidiendo el apoyo y los aplausos para elevar la tensión, antes de un cobro con total destreza que engañó al cancerbero en otro día de fiesta de cara a la Copa del Mundo. Con todos los merecimientos fue designado el sinaloense ejemplar en el mundo, por parte de un estado que anhelaba verlo de vuelta, al igual que todo el país, pues los pocos minutos en Inglaterra desataron rumores de que volvería a México con Chivas. También sonó para el Benfica, pero al final se mantuvo bajo las órdenes de Allardyce, que lo relegó al banquillo, afectando su nivel de cara al torneo más importante que existe en este deporte. Luego de presentar la nueva camiseta de Nike, Jared sufrió la negativa de su club para integrarse a la tempranera concentración del tricolor, por lo que fue de los últimos en llegar, aunque lo hizo de gran forma tras marcarle a Países Bajos en la derrota al debut contra Irán. Pese a que el rendimiento de la selección detonó preocupaciones, Borghetti fue de los más destacados tras sorprender a toda la naranja mecánica, que cometió el error de perder la vista en el cofre, con lo que detonó las redes en un partido donde los europeos vinieron de atrás para darle la vuelta. A pesar de que las expectativas para el Mundial fueron elevadas, el rendimiento en tierras germanas no fue el esperado, en gran parte por la lesión del Zorro durante el debut, misma que le costó perderse los 2 cotejos siguientes contra Angola y Portugal. El tirón del muslo provocó que se tuviera que infiltrar ante Argentina, donde su floja marca fue aprovechada por Hernán Crespo para igualar el marcador, aunque se dice que fue autogol, pero no es así, y que a la postre los de CONCACAF cayeron en tiempo extra con el bombazo de Maxi, marcando así la última participación del de Culiacancito en ese torneo. Pasada la fiebre mundialista, el delantero tuvo que regresar a su realidad, la de resolver sus problemas de falta de actividad, y aunque trató de contratarse con el Racing de Santander, tras una larga novela en la que también sonó para regresar a Santos, finalmente fue el Al-Ittihad quien lo rescató de las sombras. No obstante, su tiempo con los árabes también fue corto y poco destacado, siendo repatriado por la máquina durante lo que fue un largo exilio como goleador en el Tri. Mientras todo esto se desenvolvía, en el conjunto nacional también se llevaba a cabo un culebrón, con la búsqueda del nuevo técnico, que finalmente fue Hugo Sánchez, ídolo que tendría un papel importante en la última etapa de Jared como seleccionado. Ya como elemento de Cruz Azul, el del Pacífico fue llamado a la primera concentración del macho, a pesar de que ya se consideraba casi retirado del cuadro azteca. Fue el peso del Pentapichichi lo que convenció a Jared de reconsiderar la decisión y formar parte del proceso de cara a Sudáfrica 2010, donde se veía complicado que llegara, debido a que para entonces ya contaría con 37 años. Pese a su deseo y a la motivación, tuvo que lidiar con las lesiones y volvería a marcar con la casaca de nuestro país hasta el 25 de marzo de 2007, cuando en Monterrey le agenció 2 cánticos a Paraguay, el primero de ellos tras un minuto de haber entrado como relevo. Luego de un buen pase de Bautista, el Zorro celebró con un testarazo picado, para no variar, y posteriormente contó con fortuna tras encontrar el segundo a pase del travesaño, por lo que tras bajar el rebote simplemente metió un puntapié hacia las de pescar, en la victoria de 2-1. Cerca lo tiene Arce. En el centro muy cerrado. Borghetti, gol. ¡Gol! Otra vez Jared Borghetti, un extraordinario servicio de Pineda que dio en el poste y casi se mete adentro para el gol olímpico, y ahí estaba Jared, hay que estar
Así son los goleadores. Sí, el histórico vuelve a aparecer. Luego del juego, el mexicano estremeció los periódicos, asegurando que analizaba retirarse del equipo tras la Copa América. A veces me cuesta trabajo el poderme enfrentar a chavos de 20 años. Es algo difícil que suples de una u otra manera, pero hay que ser conscientes de que a veces la juventud te gana. Hay que disfrutar esto ahorita y después veremos. No puedo decir que estoy para un buen tiempo más. Siempre me gustaría estar en selección, pero hay que ser realistas. Tiene que haber cambios y que lleguen jugadores nuevos que den otra cara, declaró. Tras romper el corazón de muchos que aún no querían verlo marcharse, calmó un poco a la gente tras asegurar que todavía se sentía útil e intentaría continuar hasta donde pudiera, comenzando por un amistoso ante Irán en el que apuntó su gol 41. Fue durante el debut de Nery Castillo que el delantero le dio la bienvenida a su compañero, cuando al minuto 2, tras una serie de botes al más puro estilo del chanfle, la bocha le cayó al más letal, quien no dudó en empalmarla para alegrar a Alfonso Lastras. Con ello se ganó la convocatoria Copa Oro, su último torneo con el conjunto tricolor, y donde viajó acompañado por su familia, que miró en primera fila la anotación que le enjaretó a los cubanos. Fue en fase de grupos que el ex Atlas ayudó a evitar un ridículo con la especialidad de la casa, válida para empatar momentáneamente a los isleños, a quienes finalmente doblegaron tras un sufrido esfuerzo. Aquel certamen en general no trae buenos recuerdos, pero por lo menos dejó la anécdota de Jared, quien se peleó con Rolando Fonseca, el técnico de Costa Rica, luego de que criticara a los verdes. Tras ironizar con no saber quién era el estratega, este le respondió inmediatamente por la misma vía, al asegurar que lo habían regresado de Inglaterra y que le faltaba ganar más trofeos, pues solo contaba con un par. Al final el ganador del debate fue el mexicano, quien no solo celebró el Día del Padre y el cumpleaños de su hija en Texas, sino que dejó fuera a los ticos durante los tiempos extra, gracias a un magistral toque del bofo. Lo que se habló antes de que estaban a la par de nosotros no se vio. Seguro quieren, pero eso se demuestra con fútbol dentro de la cancha, no hablando. El avance no se muestra jugando de esa manera, pegando con mala intención y con 2 expulsados, acusó. Posteriormente del caliente triunfo contra los centroamericanos, los del Pentas abrieron paso hasta la lucha definitiva por el título, aunque cayeron con un penal de Donovan y el fierrazo de Feilhaber, por lo que regresaron a casa con las manos vacías. La molestia de los dueños no se hizo esperar, principalmente la de Jorge Vergara, uno de los mayores críticos no solo de Hugo, sino de Borghetti, a quien señaló por su avanzada edad, presionando para que ya no fuera contemplado en el equipo. El goleador tardaría poco y nada en responder al dueño de las Chivas, asegurando que le valía madre lo que dijera. Un enfrentamiento frontal que tendría consecuencias prácticamente inmediatas. Por un desgarro muscular, del que le costaría bastante tiempo recuperarse, el sinaloense se perdió la Copa América, donde pensaba despedirse, y debido a la presión del también propietario de OmniLife, Sánchez determinó dejar de convocar a varios veteranos para el supuesto cambio generacional, por lo que Borghetti no volvería a jugar bajo su cargo. Después de que Hugo fue despedido por no calificar a los Juegos Olímpicos, el ex Tuzo recibió otra oportunidad en el interinato de Jesús Ramírez, con quien gritó sus últimas 3 dianas, ahora como elemento del Monterrey. El llamado fue para el arranque de la clasificación al Mundial de Sudáfrica, un camino por demás complicado, que empezó tranquilamente ante Belice, en parte gracias al incansable delantero, que marcaría tanto en la ida como en la vuelta. En el Reliant Stadium, cuando México ya lo ganaba por la mínima, Borghetti se adueñó del balón desde el manchón penal y convirtió la falta para alargar su leyenda con un coro de cara a lo que sería su despedida. Luego de que se develara que Sven-Göran Eriksson tomaría las riendas del equipo, en gran parte respaldado por Vergara, el de Culiacancito no se contuvo y criticó la contratación del sueco, al externar que difícilmente podría aportar algo distinto al pizarrón. Vaya que no se equivocó. Los dueños quieren a un técnico de renombre y que llame la atención, pero creo que estamos dejando de lado lo futbolístico. En este momento no creo que sea lo más idóneo. Que pueda tener capacidad no lo niego, pero nos convendría un entrenador que conozca al fútbol mexicano, declaró. El 22 de junio de 2008, Jared Francisco Borghetti Echavarría saltó por última vez con el Tri. Lo hizo en el estadio universitario para cumplir su deseo de incrementar sus cifras, a sabiendas de que difícilmente se le volverá a considerar en la selección. Carlos Vela, Andrés Guardado y un doblete de Fernando Arce prepararon la fiesta para Torre del Pacífico, que al 62 gritaría su primero de la noche, gracias a la tibia marca y a un cabezazo en el que no tuvo que esforzarse mucho, para dejar en claro que el acero de su frente era inoxidable, tal como el de las viejas figuras. Gol de Jared Borghetti, camiseta número 9. ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién lo va a alcanzar? 5 para México, 7 de global y ya casi 50 goles de Borghetti con selección mexicana. Nuestro país disfrutó así los últimos minutos de un anotador de alcurnia, confiable y efectivo como pocos, con presencia en el área, y a quien el estrellato pareció llegarle demasiado tarde, a diferencia de la veteranía. Todavía quedaba tiempo para un regalo más,
Ahora sí, el del adiós, gestado al 94 mediante un izquierdazo, en el que arrastró a 3 defensas, antes de un festejo igual a lo que fue su carrera, sobrio, sin aspavientos, pero altamente satisfactorio. Gira como torero Jared Borghetti, dispara, alcanzan a rozar, y otro gol más para la selección azteca. 7-0 en el Universitario contra Belice, señor García. Ya que amarren a Borghetti, por Dios, es una máquina de hacer gol. 89 partidos y 46 goles después, el promedio de efectividad del sinaloense finalizó en 0.52, el más alto de todos los que actualmente integran el top 10 de goleadores de la selección. Tendrían que pasar 9 años y más de 160 partidos para que su marca se viera superada. El 27 de mayo de 2017, cuando Javier Hernández Balcázar descontó en la derrota contra Croacia y llegó a los 47 tantos, superando así al siempre oportuno y certero Jared Borghetti, miembro vitalicio e infaltable de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Por qué crees que el Tri no le da oportunidades a los jóvenes y luego se arrepiente? ¿Qué gol es el que más recuerdas de los anotados por este depredador? Sin contar el de Italia, por supuesto. ¿Piensas que merecía más suerte en el extranjero? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas conozcan de lleno la historia del zorro del desierto. Y si todavía no te suscribes, anímate a hacerlo ya, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.